No pedimos nada para tu hijo, dijo mi hermana, pasándole una canasta de pan mientras sus hijos comían filetes de $100 y postre. Mi papá añadió, debiste haberle empacado algo. Yo solo sonreí y dije, enterada. Cuando el mesero regresó, me levanté y anuncié mi decisión. He pasado la mayor parte de mi vida adulta limpiando los desastres de mi hermana, financieros, emocionales, incluso cuidando a sus hijos mientras ella se iba a sus escapadas de emergencia de último minuto. Lo hice sin recibir muchas gracias, siempre escuchando la misma frase de nuestros padres. Está pasando por un momento difícil, como si yo no lo estuviera. La vida de Jill siempre ha sido un desastre dramático tras otro, pero de alguna manera siempre logra caer de pie, porque alguien más siempre la está atrapando. Generalmente yo y nuestros padres. Actúan como si fuera una criatura frágil e indefensa a la que no se le puede hacer responsable de nada. Mientras tanto, yo soy la confiable, la estable, la que nunca tiene un respiro. Así que cuando me ofrecí a pagar la cena del 40º aniversario de nuestros padres, una noche que genuinamente esperaba que fuera una reunión pacífica, fue algo muy importante. Reservé en el mejor restaurante de carnes de la ciudad, organicé un salón privado y planeaba sorprenderlos con una foto enmarcada del día de su boda que había mandado a restaurar. No se trataba de dar un mensaje. Solo quería una noche en la que todos se sentaran, compartieran una comida y actuaran como una familia. En cambio, entré a un pelotón de fusilamiento de indiferencia. Llegamos 5 minutos antes. Mi hijo Mason me tomó de la mano mientras entrábamos, emocionado a su manera tímida y tranquila. No dejaba de preguntar si estaba bien pedir postre. Le dije que podía pedir lo que quisiera. Adentro, Jill y su familia ya estaban sentados. Doug tenía una bebida en la mano. Sus hijos jugaban ruidosamente en sus tabletas. Jill no se levantó, solo volteó por encima del hombro y dijo, «Ah, hola». Mi mamá me dio un abrazo distraído. Mi papá se quedó sentado y apenas me reconoció. Nadie preguntó cómo estaba Mason. Nadie siquiera miró la bolsa que sostenía con su regalo. Nos sentamos. Ayudé a Mason a desdoblar su servilleta y comencé a ver el menú con él. Señaló los tenders de pollo y sonrió. Estaba a punto de llamar al mesero cuando Jill se inclinó. Acercó la canasta de pan hacia Mason y dijo, «No pedimos nada para tu hijo». Lo dijo como si fuera normal. Parpadeé. Pensé que tal vez había entendido mal, pero entonces mi papá intervino, como si fuera obvio. Debiste haberle empacado algo si sabías que tendría hambre. Ese fue el momento, no solo las palabras, el tono casual, la forma en que la cara de Mason se descompuso ligeramente, el silencio de mi mamá, que ni siquiera levantó la vista de su vaso de agua, la sonrisita engreída de Jill, como si hubiera anotado algún tipo de punto. Me quedé sentada unos segundos y me di cuenta de algo que probablemente debería haber aceptado hace años. No iban a cambiar, pero yo sí podía. Le hice una seña al mesero. Cuando llegó, me puse de pie y dije, por favor, cancele cualquier orden que no se haya enviado a la cocina y ponga todo lo que ya está en camino en la cuenta de mi padre. Después de todo, es su aniversario. Se podía oír caer un alfiler. Luego miré directamente al mesero de nuevo y añadí, además, mi hijo va a querer el ribeye término medio con los macarrones con trufa y una Coca-Cola. Rápido, por favor. Doc tosió como si se hubiera atragantado con su bebida. Jill simplemente me miró fijamente como si no pudiera creer lo que había oído. Mi mamá abrió la boca y luego la cerró. El tío Gary soltó una sola carcajada. Una sola, baja y lenta. La tía Denise ni siquiera intentó ocultar su sonrisa. El mesero asintió y se fue. Me senté como si nada hubiera pasado y le di a Mason un palito de pan. Lo tomó, todavía en silencio, pero pude verlo. Sabía que lo había defendido. La cena continuó, pero el ambiente había cambiado. Los hijos de Jill se quejaban de que sus órdenes se retrasaban. Doug le susurraba al oído. Mis padres se miraban el uno al otro como si estuvieran tratando de decidir si debían decir algo. Ya no me importaba. Llegó la cuenta. Mi papá la miró como si fuera un insulto. No dijo gracias. Ni siquiera me miró. Cuando nos levantamos para irnos, le di la foto de boda enmarcada al mesero y le pedí que la pusiera en la mesa cuando nos hubiéramos ido. Tomé la mano de Mason. Mientras salíamos, choqué accidentalmente con la bandeja de postres. Un plato se hizo añicos. No me disculpé. Esa noche, mi teléfono explotó. Llamadas, mensajes de texto, mensajes de voz, todos furiosos. Jill preguntando cuál era mi problema. Mi papá exigiendo que le reembolsara el dinero. Mi mamá diciendo que los avergoncé. Ignoré cada mensaje hasta el día siguiente, cuando dijeron que venían a mi casa. No tenían idea de lo que les esperaba. Ni siquiera avisaron por mensaje. Simplemente se estacionaron en mi entrada como si fuera su casa y subieron directamente los escalones. Mis padres y Jill. Doug estaba sospechosamente ausente. Probablemente fue una decisión inteligente de su parte. Siempre parecía desaparecer cuando se necesitaban tener conversaciones reales. Mason los vio por la ventana antes que yo. No dijo nada. Solo me miró con esa misma expresión de cansancio que había empezado a reconocer en mí misma. No entré en pánico. No intenté limpiar la casa ni suavizar las cosas. Simplemente tomé el teléfono y llamé al tío Gary. «Están aquí», dije. «Llegamos en 10», respondió. Sin preguntas, sin drama, como siempre. Abrí la puerta principal antes de que pudieran tocar el timbre. Mi mamá entró primero, como si fuera la dueña del lugar. Jill la siguió.
con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Mi papá fue el último, sosteniendo un sobre Manila como si fuera algún tipo de contrato que estaban a punto de entregarme. Nadie dijo hola, nadie miró a Mason, que estaba sentado en el sofá fingiendo jugar en su Switch, pero escuchando cada palabra. Jill abrió la boca en cuanto estuvieron todos dentro. «Avergonzaste a toda la familia anoche», dijo como si fuera un hecho, como si yo hubiera arruinado un ritual sagrado al negarme a que mi hijo fuera tratado como un perro callejero pidiendo limosna en la mesa. No respondí. Mi mamá intervino. «Hiciste una escena. Le faltaste al respeto a tu padre. Nunca nos habían humillado tanto en público. Eso era risible. Son las mismas personas que una vez tuvieron una pelea a gritos en un Chili's por un cupón olvidado. Pero claro, yo era la deshonra». Mi papá colocó el sobre en la barra y le dio un golpecito. «Esa es la factura del salón privado del restaurante. $1000. Como no cumpliste con tu responsabilidad, esperamos que pagues tu parte». El nivel de derecho que se sentían era una locura. No toqué el sobre. Solo dije, «Esperen aquí», y me fui. 2 minutos después, la puerta lateral se abrió y entraron el tío Gary y la tía Denise. Tampoco se molestaron en saludar. Sabían de qué se trataba. La sonrisa de mi mamá se desvaneció en cuanto los vio. Jill murmuró algo por lo bajo. Mi papá parecía que acababa de tragarse algo agrio. Regresé a la cocina y me paré frente a ellos. «He decidido que ya no voy a mantener a Jill», dije, sin rodeos, sin disculpas, solo la verdad. No es mi hija. No soy su red de seguridad. He estado cubriendo la mitad de su renta durante la mayor parte de un año. Eso se acaba hoy. Si ella y Doc quieren quedarse en su apartamento, Doc puede empezar a aportar más o ella puede mudarse. Jill comenzó a levantar la voz, pero ni siquiera la miré. Mi mamá se dirigió al tío Gary, tratando de involucrarlo, diciendo que debería mantenerse al margen de los asuntos familiares privados. Denise intervino antes de que él pudiera responder. No gritó, ni siquiera levantó la voz. Con calma, enumeró todo lo que yo había hecho por Jill a lo largo de los años. El dinero, el cuidado de los niños, el trabajo emocional, y luego hizo una simple pregunta. «¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes ayudó a Linda?» Nadie respondió. Finalmente, tomé el sobre, lo abrí y escaneé la factura. $1000 cerrados. «Esto es lo que haré», dije. «Les daré 500. No por obligación, sino por pura mezquindad. Solo para asegurarme de poder dormir esta noche sabiendo que no se quedaron con todo». La mano de mi papá golpeó la barra. La cara de mi mamá se torció en una mezcla de tristeza e ira. Jill parecía que de verdad iba a abalanzarse sobre mí. «Fuera», dije. No se movieron. Así que caminé hacia la puerta y la abrí. Me quedé allí, en silencio. El tío Gary también se levantó. Eso fue suficiente. Se fueron, murmurando y cerrando la puerta con fuerza al salir. No dije una palabra. Simplemente cerré la puerta con llave detrás de ellos y me quedé allí un rato. No fue alivio, no fue alegría, fue solo silencio. Una ruptura limpia. Pensé que ese era el final, pero los juegos apenas comenzaban. Empezó con las llamadas telefónicas. Primero de mi mamá, luego de Jill, luego de mi papá. Mensajes de voz, mensajes de texto, largos mensajes de Facebook, todos con diferentes niveles de culpa, manipulación e insultos directos. Lo ignoré todo. Durante 2 días no hubo nada de mi parte. No respondí, no di explicaciones, no me disculpé. Fue entonces cuando comenzó el otro tipo de venganza. Jill publicó un estado largo y vago en Facebook, algo sobre ciertos miembros de la familia que se creen mejores que todos los demás. Dijo que estaba agradecida de haber sido criada por padres de verdad, que le enseñaron el amor y no el orgullo. Recibió muchos me gusta y comentarios de simpatía. Algunas personas me enviaron mensajes privados para preguntar qué había pasado. No dije ni una palabra. Luego vinieron las llamadas a la escuela de Mason. Una semana después, recibí una llamada de la dirección diciendo que alguien había reportado una preocupación sobre el bienestar emocional de Mason. Anónimo, por supuesto. Sabía exactamente quién había sido. Eran capaces de rebajarse a cualquier cosa. La consejera escolar se reunió con Mason. Dijo que parecía estar bien, inteligente, tranquilo, respetuoso. Ninguna señal de alerta. Le dije a la consejera que había problemas familiares, y ella asintió como si ya lo hubiera oído antes. Luego vino el chat grupal. Mi mamá creó un nuevo chat con la familia extendida. Tías, tíos, primos. Dijo que estaba profundamente desconsolada porque una de sus hijas estaba cortando lazos con la familia sin motivo alguno. Nunca me nombró, pero no era necesario. El tío Gary respondió con una sola frase. «Sabemos exactamente lo que está pasando». Jill abandonó el chat 10 minutos después. Luego, de la nada, Doug me llamó. Ni siquiera tenía su número guardado. Dejé que se fuera al buzón de voz. Dijo que no estaba de acuerdo con cómo los demás estaban manejando las cosas, pero que quería mantenerse neutral, y que esperaba que esto no significara que íbamos a separar a los niños, como si Mason fuera el problema. No respondí. Bloqueé su número. Y entonces, 10 días después de la cena, mi papá apareció en mi trabajo. Entró al vestíbulo como si solo estuviera haciendo unos mandados. Le dijo a la recepcionista que estaba allí para dejar algo. Cuando salí, me entregó una foto impresa. Era de la cena. Alguien había tomado una foto espontánea. Yo de pie, Mason mirándome, y todos los demás en el fondo, ya sea sorprendidos o congelados. Mi papá se había encerrado en un círculo con un marcador rojo y había escrito: «A este es a quien avergonzaste». No tomé la foto. Le dije que se fuera.
No dijo una palabra, simplemente se fue. Esa noche, me senté en el borde de mi cama y finalmente me permití sentirlo todo. No la tristeza, sino la incredulidad. Que esta era mi gente. Que esta era la respuesta a que yo defendiera a mi hijo. Podría haberlo quemado todo en ese mismo instante, exponerlo todo, pero no quería una guerra. Todavía no. En lugar de eso, hice un último esfuerzo. Una carta, escrita a mano, simple. La envié por correo a la casa de mis padres y otra a Jill. Dije que quería paz, que no estaba interesada en alargar las cosas, pero que no permitiría que me culparan, me hicieran sentir culpable o me manipularan más. Que si querían seguir adelante, tenía que ser mutuo, respetuoso, honesto, sin respuesta. Pasó una semana, entonces lo vi. Otra publicación, esta vez desde la cuenta de mi mamá. Una foto de ella, Jill, y los hijos de Jill, sonriendo, abrazándose, con la leyenda: la familia lo es todo, incluso si algunos olvidan lo que eso significa. Esa fue la gota que derramó el vaso. Se acabó ser la tranquila. Estaba lista para contraatacar. No sentí ira cuando vi esa foto de mi mamá y Jill sonriendo en Facebook. Sentí algo peor, vacío. Fue como ver a personas que solía conocer fingiendo ser una familia que nunca existió. Y la leyenda: la familia lo es todo, incluso si algunos olvidan lo que eso significa, fue el último empujón que necesitaba. No iba a responder emocionalmente, sin despotricar, sin drama. Iba a dejar que la verdad hiciera el trabajo por mí. Así que comencé a reunir pruebas. Le envié un correo electrónico al arrendador de mi edificio y le pedí toda la documentación relacionada con mis pagos de renta para el apartamento de Jill. Me la envió en menos de una hora, renglón por renglón, mes por mes, 7 meses de renta parcial. El total, $5,700. Lo imprimí, resalté los pagos, adjunté un breve resumen y se lo envié a Jill en un sobre manila plano, sin nota, sin mensaje, nada extra. 12 minutos después, me envió una captura de pantalla de su saldo de Venmo, $34, y solo 3 palabras: pues demándame entonces. No respondí. En cambio, publiqué de forma anónima en un grupo privado de padres en el que estoy. Mamás reales, historias reales. Pregunté: ¿perdonarías a tu hermana si te quitara dinero durante 7 meses, mintiera y luego te humillara públicamente por poner un límite? Las respuestas fueron abrumadoras. Cientos de comentarios. La mayoría estaban furiosos en mi nombre. Algunas compartieron historias inquietantemente similares. Una mujer incluso dijo: intenté perdonar a la mía. Todavía estoy limpiando el desastre que dejó. Pero lo que me sacudió llegó más tarde esa noche. Una mujer que no reconocí me envió un mensaje privado. Dijo que solía trabajar con Jill en una empresa de marketing digital. Afirmó que Jill había inventado una queja falsa en recursos humanos para que la degradaran después de un desacuerdo menor. Perdió su trabajo 3 meses después. Al principio no le creí, hasta que me envió una foto de una fiesta. Jill, junto a una piscina, copa de vino en mano, sonriendo con un vestido de diseñador. La fecha y hora eran de la misma semana en que Jill me dijo que estaba completamente en la quiebra porque Doc había sido llevado de urgencia a la sala de emergencias. Incluso me pidió dinero ese día, y le envié $200. No le respondí a la mujer, pero guardé todo. Al día siguiente, encontré algo que no había visto en años. Mientras limpiaba espacio en el garaje, encontré una vieja caja de mi infancia. Dentro había álbumes de fotos polvorientos, dibujos sueltos con crayones y algunas tarjetas de cumpleaños que mi mamá había guardado. En el fondo había un sobre que no pertenecía allí. Estaba dirigido a mi papá, de mi mamá. La fecha era de hace casi 22 años, una semana después de que yo naciera. Estaba escrito a mano. Se suponía que no debía verlo. En la carta, escribía sobre lo cansada que se sentía después del parto, lo abrumada que estaba, pero luego se puso más oscuro. Dijo que no quería otro hijo, que había estado contenta con uno. Me llamó una sorpresa para la que no estaba preparada, y luego vino la parte que me dejó helada. No creo que alguna vez pueda crear un vínculo con este nuevo bebé. Siento que estoy fingiendo. Estoy demasiado cansada para intentarlo. Estaba hablando de mí. Me senté en el suelo durante 1 hora mirándolo. No dejaba de pensar en todas las veces que tuve que ganarme su amor, rogar por su atención, sentarme a la sombra del caos de mi hermana mientras fingía que estaba bien. No estaba en mi cabeza. Había estado allí desde el principio. Esa noche, después de que Mason se durmiera, me serví una copa de vino y abrí mi computadora portátil. Escribí un solo correo electrónico, no emocional, solo hechos. Enumeré el dinero que pagué, los mensajes que recibí, las mentiras que Jill contó, la manipulación. Y luego adjunté una foto de la última página de la carta. Solo un párrafo. No creo que alguna vez pueda crear un vínculo con este nuevo bebé. Siento que estoy fingiendo. Estoy demasiado cansada para intentarlo. Le di a enviar, sin asunto, sin firma, solo la verdad. Luego los bloqueé a todos. Cada número, cada correo electrónico, cada cuenta. No lo hice por venganza, lo hice por paz. Pero la paz nunca fue su objetivo, y en menos de 48 horas, encontraron una nueva forma de venir por mí. Una que no vi venir. El golpe en la puerta ni siquiera lo registré como una advertencia. Eran las 2:40 de la tarde. Acababa de terminar una llamada de trabajo y estaba a medio doblar la ropa de Mason. Pensé que era Amazon, o quizás uno de los vecinos dejando correo mal entregado.
No esperaba a dos mujeres vestidas de civil mostrando placas. Servicios de protección al menor, dijo una de ellas. Me quedé mirando un segundo, pensando que se habían equivocado de casa, pero no, me preguntaron por mi nombre. Alguien había presentado un informe, anónimo, por supuesto, de que estaba dejando a Mason solo en casa por largos periodos, que parecía retraído y posiblemente descuidado. Ni siquiera puedo describir la sensación, como si un hielo se deslizara por tu columna vertebral mientras tu corazón intenta salir de tu pecho a puñetazos. Pero no entré en pánico. Las dejé entrar. Fueron profesionales, cuidadosas, no acusatorias. Miraron alrededor, revisaron el refrigerador, buscaron señales de negligencia, hicieron preguntas e incluso hablaron con la escuela de Mason ese mismo día. El informe no coincidía con la realidad, obviamente. La habitación de Mason estaba limpia, llena de libros y juegos. Sus maestros les dijeron que se portaba bien, que le iba excelente en clase, e incluso ayudaba a otros niños cuando tenían dificultades. El refrigerador estaba lleno, su horario era estructurado, y sin embargo, un informe como ese no simplemente desaparece, permanece en el sistema. Su escuela ahora tenía un archivo. La directora, aunque comprensiva, tuvo que agregar una nota oficial. Solo para que lo sepas, me dijo. Incluso los informes infundados pueden desencadenar escaladas automáticas si hay una segunda llamada. Fue entonces cuando lo supe. Esto no era un grito de atención, ya no era un drama familiar, era la guerra. Fui a casa y me senté en silencio durante más de una hora. Solo miraba la alfombra, pensando. Luego llamé al tío Gary. Le conté todo, la visita, las preguntas, la forma en que la trabajadora social se disculpó al salir porque sabía que era una pérdida de tiempo. No reaccionó como esperaba, no se enojó, simplemente dijo, ese fue el tiro de advertencia, necesitas actuar. Así que lo hice. Saqué los recibos, los estados de cuenta de la renta, las capturas de pantalla de Venmo, las fotos de la fiesta con Jill descansando junto a la piscina, bebiendo vino el mismo fin de semana que dijo que Doug estaba en urgencias y me rogó por ayuda. Lo imprimí todo, organicé todo en carpetas, incluso desenterré viejos mensajes de texto donde me agradecía por salvarla de nuevo. Y luego, mientras buscaba en una caja de documentos, encontré algo que había olvidado, una tarjeta escrita a mano, el segundo cumpleaños de Mason, de Jill. Decía, gracias por ser siempre la estable. Me desmoronaría sin ti, literalmente. Eso también fue a la carpeta. Luego vino la orden de cese y desistimiento. Mi abogada fue rápida. Había visto casos como este antes, donde las familias usaban informes falsos como arma para forzar a alguien a volver al redil. Enviamos una a Jill, una a mi mamá, una a mi papá. Cada carta detallaba el acoso, las difamaciones en línea, la falsa denuncia a protección de menores y la deuda impaga. Dejaba claro que otro movimiento como ese y presentaríamos cargos. Entonces sucedió lo inesperado. Doug me envió un mensaje. Ni siquiera sabía que no lo había bloqueado. Envió una sola cosa, una captura de pantalla de una transferencia bancaria, $2,850. Exactamente la mitad de lo que había pagado por su renta. Sin nota, sin disculpa, solo la transacción. Unos minutos más tarde, llegó otro mensaje. Le dije que parara. Me mudé. Haz lo que tengas que hacer. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Doug era un cobarde, pero esto era él abandonando el barco. Denise me llamó 2 días después. Dijo que se encontró con mi mamá en el supermercado. Me dijo que mi mamá se veía agotada, como si no hubiera dormido en días. Dijo que estaba murmurando para sí misma en el pasillo de repostería sobre cómo yo estaba destruyendo a la familia, pero Denise no se lo iba a permitir. Le dijo, Linda no destruyó nada, simplemente dejó de jugar su juego. Siguieron más mensajes. Una prima con la que no había hablado en 4 años se puso en contacto. Dijo que Jill le había pedido prestado $600 hacía 6 meses. Prometió devolvérselos en una semana y luego la bloqueó. Vio mi nombre en los comentarios de Facebook y ató cabos. Otra tía dijo que una vez condujo 2 horas para recoger a Jill después de una pelea con Doug y nunca recibió ni un gracias. Cuanto más me alejaba, más historias salían a la luz. Resulta que no era la única a la que habían exprimido. Solo fui la última en decir basta, pero no había terminado. Finalmente era libre, o eso pensaba, hasta que 2 semanas después llegó una carta, no de Jill, no de mis padres, de su abogado, y decía una frase que me revolvió el estómago. Estamos buscando derechos de visita para Mason. Iban a hacerlo legal, iban tras mi hijo. El sobre no era grueso, pero se sentía pesado. Más pesado que cualquiera de los mensajes, de los insultos, de la manipulación. Adentro había una sola página, una carta del abogado de ellos, del abogado de mis padres. Estaban solicitando derechos de visita como abuelos. Decían que les estaba negando el acceso a Mason por rencor, que estaba dañando su desarrollo emocional, que había cortado abrupta y sin causa todos los lazos con su familia extendida. Tuvieron el descaro de decir que era en el mejor interés de Mason verlos. Ahí fue cuando dejé de sentirme herida y empecé a sentirme peligrosa. Llamé a mi abogada de inmediato. Lo leyó, hizo una pausa y dijo secamente, no tienen caso. Las leyes de Arizona son claras, no tienen fundamentos. Pero también dijo algo más.
Esto no es legal, es personal. Están usando los tribunales para asustarte, para desgastarte. Y ahí fue cuando me di cuenta. No se trataba de ver a Mason, no les importaba su bienestar. Lo ignoraron en la cena. Me dijeron que debería haberle empacado algo. Le pasaron una canasta de pan mientras sus hijos comían filetes carísimos. Se trataba de control, de recordarme que no importaba cuán lejos me alejara, siempre podrían encontrar una manera de entrar. Ese fin de semana puse todo en orden. Primero, presenté una respuesta formal a través de mi abogada. No solo rechazamos su reclamo, adjuntamos pruebas, capturas de pantalla, mensajes, fotos, recibos, el informe de protección de menores que se había cerrado sin hallazgos. Todo. A continuación, me puse en contacto con la escuela de Mason de nuevo y añadí documentación formal. Presenté una lista de personas restringidas. Mis padres y Jill ahora tenían prohibido todo acceso a la escuela, ni recogidas, ni voluntariado, nada. Luego mandé cambiar las cerraduras. No me detuve ahí. Actualicé mi testamento vital. Denise y el tío Gary eran ahora los únicos con la tutela legal de Mason si algo me sucedía. Les di acceso a mis documentos legales, mis cuentas bancarias, todo. Y finalmente, hice una última llamada a una amiga mía que trabajaba en moderación de redes sociales. Le pregunté si era posible rastrear la IP que había enviado la denuncia anónima original a protección de menores. No pudo confirmar mucho, pero lo que dijo fue suficiente. Digamos que provenía de un barrio familiar. Jill. Intentaron arruinarme con servicios sociales. No había funcionado. Así que ahora estaban tratando de usar los tribunales. Pero este no era un juego que iba a perder. La noche antes de que el recurso judicial fuera rechazado oficialmente, escribí un último mensaje. No fue enviado por correo electrónico, fue impreso. Lo envié por correo. Una copia a mis padres, una a Jill. Esto es lo que decía. Esta es la última vez que sabrán de mí. Les di décadas de oportunidades. Los ayudé, los protegí. Me mantuve en silencio. Jugué mi papel. Me lo pagaron con traición, mentiras y ahora amenazas legales dirigidas a mi hijo. Ya no son mi familia. Si intentan contactarme a mí o a Mason de nuevo, solicitaré una orden de restricción. Si aparecen en mi puerta, llamaré a la policía. Si alguna vez intentan involucrarse en mi vida de nuevo, haré público cada detalle. Terminamos, para siempre. Luego bloqueé sus números, bloqueé sus correos electrónicos, eliminé contactos en común y los borré. No por ira, sino por supervivencia. Pensé que me sentiría vacía, pensé que estaría de luto, pero no fue así. Llevé a Mason de campamento el siguiente fin de semana, solo nosotros dos, sin teléfonos, sin ruido, solo árboles, cielo y silencio. Asó un malvavisco, sonrió y dijo, «Te ves más feliz». Lo estaba. Finalmente estábamos a salvo, finalmente libres. Y sin importar lo que viniera después, sabía una cosa con certeza, jamás volverían a entrar.